El tema para esta semana, esta serie de temas, se llama Eventos Finales. Y vamos a estar tocando temas de actualidad. Vamos a ver hoy el primer tema sobre la iglesia verdadera. Estamos en un mundo que dice, no me voy a adelantar, vamos a medida que vayamos avanzando con el PowerPoint, vamos a ir viendo. Mañana vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia que aparece ahí, esta bestia que surge del mar. Y pasado mañana vamos a ver la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, y vamos a ver que estas dos potencias, estas dos bestias, van a hacer guerra contra el remanente. Por eso vamos a estudiar hoy justamente las características de la iglesia verdadera. Luego el día jueves vamos a estar estudiando sobre un tema muy particular, sobre Babilonia. Dicen, ¿qué es Babilonia? Y van a ver ustedes que mañana y pasado mañana va a parecer muy duro los temas, porque vamos a estar, parece, dándole cachetadas a las otras iglesias, pero no es así. El día jueves vamos a equilibrar la balanza y vamos a ver que dentro de todas las otras denominaciones hay mucho pueblo de Dios. Es más, está la mayoría del pueblo de Dios en esas iglesias. Y el día viernes vamos a terminar y vamos a ver y vamos a hablar sobre la abominación asoladora o desoladora. Y algunos me miran y pueden decir, pero pastor, ¿qué es eso de la abominación asoladora? Muy bien, yo les quiero decir que no tienen que faltar el día viernes, porque el día viernes vamos a hablar, escuchen bien, sobre la marca de la bestia, que en Mateo aparece como la abominación asoladora. Por lo tanto, todos los temas son muy importantes que lo escuchen. Y como decía el pastor Pedro, sería bueno que traigamos a nuestros amigos, familiares, vecinos, para que puedan escuchar y enterarse de cómo va la profecía, en qué punto de la historia estamos parados. Cuando tuve que seleccionar los temas para hoy, tuve que sacar otros temas que no me entraban por el factor tiempo. Me hubiera gustado presentar las señales que están ocurriendo, no en el pasado, sino actualmente. Los terremotos, los huracanes, los ciclones, los maremotos, tsunamis, están al orden del día. La violencia, la maldad, todo eso nos indica de que el Señor está a las puertas. Pero vamos a comenzar el día de hoy, si me pueden proyectar el PowerPoint. El tema de hoy puede ser la iglesia verdadera o la iglesia profética, ¿sí? Pueden colocar cualquier nombre, yo lo coloqué la iglesia profética. Y vamos a ver hoy cuál es la iglesia verdadera. Pero para comenzar tenemos que entender para qué está la iglesia, cuál es el trabajo, el fundamento. Noten lo que dice Pablo a Timoteo en la primera carta. En el capítulo 3, el versículo 15, dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, es decir, apoyo de la verdad. Es decir, la iglesia verdadera, tiene que ser columna y baluarte, es decir, apoyo de la verdad. Pero estamos viviendo en la era postmoderna que todo es relativo. ¿Escucharon hablar del relativismo? Dice, bueno, para mí la verdad es esto, y para el otro la verdad está la otra cosa. Y parece que todas las personas, cada uno tienen verdades diferentes y está bien. Pero en realidad podemos ver, bueno, acá tenemos el pensamiento postmoderno, no hay una verdad absoluta. Todo depende del ojo del observador, su opinión. ¿Sí? Por lo tanto, hay muchas verdades. ¿Y saben lo que está buscando el enemigo con esto? Está buscando de que nosotros no busquemos la verdad.
Porque si cada uno de nosotros tenemos diferentes verdades, yo me conformo con mi verdad y punto. Pero en realidad nosotros tenemos que buscar, noten lo que dijo Sófocles, un filósofo griego muy interesante, dice: la verdad puede más que la razón. Repito, la verdad puede más que la razón. A mí me podrían haber enseñado desde pequeño tal cosa, pero cuando soy adulto y encuentro que no era así, eso significa que la verdad puede más de mi razón, mis pensamientos, o lo que me hayan enseñado, porque la verdad es verdad. Ahora, no vamos a estudiar la verdad, porque sería otro tema. El Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué es verdad? La palabra de Dios. Noten, ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la verdad. Inclusive el Señor Jesucristo dice que todo lo que está en la Biblia, ¿de quién hablaba? De Él. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la verdad, tenemos que buscarla, ¿en dónde? En la Biblia. Muy interesante. Por lo tanto, si yo quiero buscar la iglesia verdadera, la tengo que buscar, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Porque es la verdad. Y ahora vamos a hacer eso, debemos buscar la verdad y vamos a rastrear las características de la iglesia verdadera. ¿Cuáles son esas características? Porque muchos dicen, bueno, los católicos son la iglesia verdadera. Otros dicen, no, los testigos de Jehová. Otros dicen, no, los mormones, los adventistas, los evangélicos. Todos dicen tener la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál de todas las iglesias es la verdadera? Ese es el punto. Muchos dicen, bueno, mientras que hablen del amor de Dios y hablen de Dios, es suficiente. Todos los caminos conducen a Roma. Pero saben, hermanos y amigos, que si yo soy piloto de avión y yo trazo la ruta, si yo coloco un grado, ¿saben lo que es el grado? ¿Cómo se mide, no? Un grado mal, ¿qué pasa? Puedo terminar en otra dirección. No voy a llegar nunca a donde quiero llegar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es rastrear al pueblo de Dios a lo largo de la historia hasta la actualidad. Y vamos a ver un poco de historia, no vamos a profundizar mucho por el tiempo, pero vamos a comenzar en esta noche. Noten algo interesante antes de comenzar. El capítulo que vamos a estudiar en esta noche es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, muy importante para estudiarlo. Y el capítulo 12 está en el centro del libro de Apocalipsis. Y muy interesante que los capítulos 12, 13 presenta el gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero también entre Satanás y la iglesia. Y cómo estos dos poderes que aparecen en Apocalipsis capítulo 13 van a hacer guerra, van a perseguir al pueblo de Dios junto al dragón, que es Satanás. Así que comencemos. ¿Se cambia esto? Comencemos. Noten algo interesante. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, antes de comenzar, en realidad, el capítulo 12 tendría que haber comenzado no en el versículo 1, sino en el último versículo del capítulo anterior, es decir, el capítulo 11. Es decir, el centro del libro comienza en el versículo 19 del capítulo 11 y dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora, muy importante lo que vamos a ver ahora. No tenemos tiempo para explicar qué evento está sucediendo acá, pero van a tener que confiar por fe. Van a tener que aceptar por fe, perdón. Cuando nosotros estudiamos la profecía y vemos que se vio el arca del pacto, eso automáticamente nos lleva al santuario de los judíos, ¿se acuerdan? Y el santuario de los judíos se dividía en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Y Dios le dijo a Moisés que todo ese santuario era sombra del verdadero que estaba ¿dónde? En el cielo, ¿sí? Y nosotros sabemos por lo que dice Hebreos, que el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos, dice que entró en el santuario verdadero no hecho de manos, ¿sí? Y dice que ahí comenzó a ministrar a favor de su pueblo. Si seguimos la misma secuencia, vemos que los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo, pero una vez al año, donde se encontraba el arca del pacto, el sumo sacerdote entraba y hacía la expiación, es decir, la limpieza. ¿La limpieza de qué pueden decir? Del pecado. Nos llevaría una semana explicar todo el sistema del santuario para ver lo que yo estoy diciendo, pero como les dije, van a tener que aceptar por fe. Ahora, noten muy interesante lo que dice el versículo, dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Pregunta, ¿en qué lugar estaba el arca? En el Santísimo, es decir, que Cristo está pasando al lugar santísimo a comenzar la obra de expiación, la obra de purificación, de limpieza del santuario celestial. Eso quiere decir que este versículo nos sitúa en el año 1844, y ustedes conocen la profecía de donde arranca, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Entonces, esto quiere decir que ya arrancamos en el año, ¿qué año? 1844. Ahora lo que va a hacer la profecía es retroceder y explicar cómo surge el pueblo de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Así que comencemos. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 11 estrellas. ¿Dice así? ¿Cómo? 12. Tienen que prestar atención, me puedo equivocar, De por ahí mi Biblia está mal. O sea, tiene una corona de 12 estrellas. Ahora la pregunta es, dice que vio a una mujer. Y recuerden que estamos en el libro de Apocalipsis, por lo tanto no es literal, sino que es simbólico. Una mujer en profecía representa al pueblo de Dios. Y precisamente, escuchen bien, está hablando del pueblo de Israel. Usted me dice, no, pastor, pero la mujer es la iglesia. Sí, pero también representa al pueblo de Israel, y ahora lo van a ver mejor todavía. Por lo tanto, ustedes pueden ver que acá la mujer representa al pueblo de Israel. ¿Sí? Sigamos. En el mismo versículo. ¿Por qué se adelanta esto? Ahí está. No sé por qué se adelanta. Bien. Avanzamos. Noten que esta mujer estaba vestida ¿de qué? Del sol, una vestimenta particular. Si vamos a Salmos 84:11 y Malaquías 4:2, ahí nos dice que el sol de justicia es Jehová. Y el manto representa, escuchen bien esto, el perdón de los pecados. Es decir, el pueblo de Israel
estaba con el manto de justicia de Jehová, que era el perdón de los pecados. ¿Me siguen? Sigue diciendo ahora el texto. Dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la luna? Recuerden que es todo simbólico esto, no es literal. Ahora, cuando nosotros vamos a Salmos 89:37, dice, como la luna será firme para siempre. Pero ahora cuando vamos a Isaías 48, noten lo que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, que la luna representa la palabra de Dios. Y esto quiere decir que la iglesia está parada ¿sobre qué? Sobre la Biblia. Muy interesante lo que dice acá en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir, noten, ¿quiénes fueron los que escribieron la palabra de Dios? ¿Quiénes? Los profetas y los apóstoles, que dicho sea de paso, los apóstoles también eran profetas. Y esto quiere decir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sigamos. Y dice que tenía una corona de 12 estrellas. Si ustedes van a Génesis capítulo 37, los versículos 9 y 10, ahí se presenta el sueño que tuvo José. ¿Se acuerdan de José? Linda historia de José. Y ahí él tuvo un sueño donde él tuvo dos sueños en realidad, pero uno era el mismo sueño, el mismo significado, y uno decía que estaba el sol, la luna y las estrellas, eran 11, y se inclinaban delante de él. Entonces las estrellas representan ¿a quiénes? A sus hermanos. Por lo tanto, las estrellas acá, las 12 estrellas, representa al pueblo de Israel. Nuevamente, ¿se dan cuenta? Y ahora lo van a ver mejor todavía cuando sigue. También representa a los 12 apóstoles. Noten el número, 12. El número 12 en la Biblia representa al pueblo de Dios. El número 7 la perfección. Sigue diciendo, versículo 2, noten ahora, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pregunta. Recuerden, la mujer es simbólica, no es literal. Y dice que está embarazada y está a punto a dar a luz. Y la pregunta es, ¿quién es ese hijo? Jesús, exactamente. Ahora, Jesús estaba por nacer. Ahora, ¿es la iglesia cristiana o es el pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías? ¿Se dan cuenta que es el pueblo de Israel? La profecía, en este momento, el versículo 2, está parado en los tiempos de Israel. Avancemos, el tiempo es un tirano y tenemos... Y noten que estaba, dice, con dolores de parto. Interesante lo que dice Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Esto representa al pueblo de Israel que estaba en angustia, esperando la venida del Mesías. Sigamos. Y en el versículo 3, noten, el versículo 1 y 2, en los versículos 1 y 2, se presenta a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es decir, se presenta al pueblo de Israel, que tiene el manto de justicia de Cristo, con la palabra de Dios, donde está anclada, y tiene su fundamento a los patriarcas. Noten, el centro es la mujer, pero ahora en los versículos siguientes
cambia el escenario, cambia de actor y se presenta el villano. Y dice así: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Medio raro, ¿no? Es un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué representa el dragón en la Biblia? Ahí nomás, en los versículos siguientes, el versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, que el dragón, ¿quién es? Díganme ustedes. Satanás. Ahora ya sabemos quién es el dragón. ¿Sí? Otra vez. No sé por qué. Acá. Muy interesante el versículo acá, que no vamos a estudiar. Noten. En Satanás se originó el mal. En el cielo. Noten los versículos acá. 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. Y el versículo 3 dice: también apareció otra señal. ¿En dónde? En el cielo. Eso quiere decir que la guerra, ¿dónde comenzó? En el cielo. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Y eso se traslada acá a la tierra. Muchos dicen: no, comenzó con Adán y Eva. No, si ya estaba Satanás. Sigue diciendo, miren: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice. Noten algo interesante, dice que le llama la serpiente antigua. ¿Eso a dónde nos lleva? A Génesis. En Génesis capítulo 3 se presenta la enemistad entre la serpiente y Eva. Y ahí comienza la guerra, por así decirlo. Es el protoevangelio. Muy interesante el paralelo entre Génesis y Apocalipsis. Tanto en el Génesis como en Apocalipsis se presenta una mujer, se presenta una serpiente, se presenta una enemistad y se presentan 2 simientes. ¿Cómo conecta el libro de Apocalipsis con el Génesis? Nos lleva al principio. Sigue diciendo. Dice que este dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes o reinos. Muy importante esto. Las 7 cabezas, Satanás no tiene 7 cabezas, es simbólico. Por lo tanto, las 7 cabezas representan los 7 imperios que Satanás utiliza para perseguir al pueblo de Dios. Y ustedes, cuando estudian la profecía, tienen que comenzar desde el capítulo 2 de Daniel. Pues dice, ¿capítulo 2 de Daniel? Sí, porque ahí se presenta la estructura de toda la profecía bíblica. Y ahí Daniel, en el capítulo 2, se presenta una estatua, y esa estatua tenía diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho de ¿qué era? Plata, el vientre era de bronce, las piernas era de hierro y los pies ¿de qué era? Una mezcla rara, hierro mezclado con barro. Y noten algo interesante: el primer imperio era Babilonia, el segundo eran los medos y persas, el tercero Grecia, el cuarto imperio Roma pagana, el de los Césares. Luego viene Roma papal, luego viene el ateísmo, que le da una herida mortal, y finalmente están los Estados Unidos, que es un imperio. Eso lo vamos a ver más detalladamente pasado mañana, ¿sí? Noten, entonces, las 7 cabezas, ¿qué son? Los 7 imperios o reinos que Satanás utiliza para perseguir al pueblo de Dios. Noten también que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy interesante lo que hace Juan. Juan está conectando Apocalipsis con el libro de Daniel, otro libro profético. Y esos 10 cuernos, ¿dónde se presentan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, perdón? Se presentan también 4 bestias
un oso, un león, un oso, un leopardo, y la última, una bestia espantosa, dice, no lo nombra. Y dice que de la cabeza de esa bestia surgen, ¿cuánto? 10 cuernos. ¿Hasta ahí me siguen? Noten cómo conectan. 10 cuernos sobre la cabeza del dragón. Sigue diciendo, en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, 23 y 24, ahí está la cuarta bestia espantosa. Como les dije, los 10 cuernos del dragón conectan con la cuarta bestia de Daniel 7. Esto quiere decir, escuchen bien, que ¿el dragón quién era? Satanás. El dragón también representa a Roma imperial. En primer sentido, representa a Satanás, pero Satanás no se presentó y persiguió directamente a Jesús. Siempre utilizó ¿a quiénes? A los imperios. Y en este caso, el dragón es el imperio romano. Lo van a ver mejor mañana eso. Bien clarito lo van a ver mañana. Así que no se lo tienen que perder, porque vamos a ir construyendo, ¿no tenés? Hoy colocamos la base, mañana vamos a ir edificando sobre eso, y van a ver, van a entender muchas cositas. Sigue diciendo. Miren lo que pasa ahora. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, pero también representa ¿qué cosa? El imperio romano. Se paró frente a la mujer. ¿Frente a quién? O mejor dicho, el pueblo de Israel. Satanás, el imperio romano, se paró frente a Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Noten, está a punto de devorar. Esto representa cuando el imperio romano trató de matar a Jesús cuando nació. ¿Se acuerdan? Que lo mandó a matar Herodes. Y vinieron los magos y le dijeron, ay, él se hizo el bueno, díganme dónde está el rey de ustedes, así yo voy a ir y le voy a adorar, cuando vuelvan avísenme. Y Dios le reveló a los magos que fueran por otro camino. Sigue diciendo, vamos a hacer un alto y vamos a hacer un stop y vamos a ver qué vamos estudiando hasta acá. Primero, punto número 1, el pueblo de Dios comienza en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el Israel, ¿sí? Continúa con Roma pagana, el imperio romano. Cristo nace, muere y resucita en este imperio, ¿sí o no? Finalmente, ¿quién ejecutó al Señor Jesucristo? Fueron los romanos, ¿sí? 3, importante lo que pasa acá, que yo no lo expliqué. ¿Se acuerdan la bestia de Daniel capítulo 7 que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, y de entre los 10 surge un cuerno pequeño que derriba a 3 cuernos, dice. Los cuernos representan a naciones, es decir, el imperio romano, muy interesante la historia acá como se cumple, el imperio romano se fragmentó en 10 naciones. Los bárbaros, que eran naciones que venían del norte, empezaron a entrar al imperio romano y finalmente se fragmentó en 10 países. Algunos hasta el día de hoy. Italia, Inglaterra, España, Italia le dice, suevos, lombardos. Pero dice que surgió un cuerno pequeño que derribó a 3 naciones, 3 cuernos. Y eso ocurrió en el año 476, cuando se establecieron los cuernos fue en el año 476. Pero el cuerno pequeño se establece en el 538. ¿Hasta ahí estamos? 476 se divide Roma. 538 termina de surgir el cuerno pequeño y derriba a 3 naciones. Y eso ocurrió, la última nación fueron los ostrogodos. En el año 538 fueron exterminados. No hay una nación que sea de los ostrogodos.
Avancemos, sigamos. Versículo 5, porque dice 12. Y ella dio a luz un hijo. ¿Quién dio a luz? La mujer, el pueblo de Israel, exactamente. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso se cumplió cuando Jesús fue arrebatado al cielo, fue llevado al cielo, y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice que Jesús se despidió de los discípulos y ascendió a los cielos, y una nube lo ocultó, dicho sea de paso. ¿Qué era la nube? ¿Saben qué era la nube? Eran ángeles que lo estaban esperando. Por la distancia se veía una nube, pero en realidad era ángeles. ¿Cómo? Exacto. Sigamos. Bueno, esto vamos a pasar. Noten cómo sigue el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Pregunta. La mujer estaba por dar a luz. Luego nace ese hijo es arrebatado al cielo, y ahora la mujer huye ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Pregunta, ¿es el pueblo de Israel o la iglesia cristiana? Ahora es la iglesia cristiana, ¿se dan cuenta? ¿Y cuándo pasó eso? Dejó de ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y ahora pasa a los gentiles. Hay una profecía en Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Y eso cuándo se cumplió? ¿Cuando mataron a quién? A Esteban. Cuando Esteban es muerto, el primer mártir cristiano, ahí termina la profecía de las 70 semanas, y ahora la verdad es traspasada a los gentiles. Y ahora el pueblo de Dios son los cristianos. Todo el que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador es parte del Israel espiritual. Eso lo pueden leer en Gálatas, lo leímos hace un tiempo atrás, en la escuela sabática. Pero muy interesante lo que dice acá. Dice que fue al desierto, huyó esta mujer, la iglesia, y dice que estaba preparada, para Dios, 1260 días. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana. Bien, vamos a descifrar bien qué significa esto de 1260, 42 meses, tiempos y medio tiempo, que aparece acá también Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Noten lo que dice ahí los versículos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia cristiana, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos. ¿Y qué dice? Y la mitad de un tiempo. Eso lo vamos a ver mañana. Pedro me está marcando... El pastor Pedro me está marcando la hora, y todavía tengo por lo menos 10 minutos más. Por lo menos. Avancemos rápidamente. Noten, esto lo vamos a ver mañana, ¿sí? Versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten que acá los ríos representan persecución. El dragón dice que de su boca arroja un río de persecución para la iglesia. Trata de destruirla a través de la persecución. Y dice que la tierra abrió su boca y tragó los ríos de persecución. ¿Sí? Acá se presenta otro símbolo.
Y este símbolo es el continente americano. ¿El continente americano? Sí. ¿Escucharon hablar de la Edad Media? ¿La era de la oscuridad? En ese tiempo uno no podía elegir, bueno, yo hoy no voy a la iglesia. Hoy, no, si no ibas, muerte. Si tenías la Biblia, muerte. Si tenías una porción de la Biblia, muerte. Y los cristianos de Europa, los cristianos sinceros, buscaron un lugar donde podían ir y adorar a Dios en libertad. Y se fueron para América, el nuevo continente. Y ahí se funda una nación, que lo vamos a ver mañana. Sigue diciendo, noten algo interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy importante esto. Punto número 1. La bestia, la segunda bestia, Apocalipsis 13, tiene que ser americana. Y una bestia es un imperio, es un reino. Es decir, este reino tiene que ser americana. Punto número 2. Tiene que ser cristiana, porque dice que tiene cuernos como de cordero. Y en la Biblia el cordero representa a Cristo. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que va a hablar como el imperio romano, como dragón. Y eso lo vamos a ver en esta semana también. Sigamos. Otra vez. Acá. Noten. Punto número 5. La mujer huye al desierto por 1260 años y de la tierra, después de 1798, se levanta la segunda bestia que ayuda a la mujer. ¿Sí? Sigamos. Ahora se pone interesante. Noten. ¿Cuándo se levanta el remanente? La iglesia de Dios. Después de 1798, la herida mortal. Lo vamos a ver mañana. ¿De dónde se levanta? De la tierra, del continente americano. Es decir, el remanente tiene que surgir después de 1798 en América. Y en ese periodo hay paz. Y es propicio para el surgimiento de la iglesia verdadera. Sigamos otra vez. Hay algo que... Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 17, el último versículo. ¿Sí? Entonces, el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la iglesia, ahora es. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten, el remanente, la iglesia verdadera, tiene ¿cuántas características? 2, en este versículo. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que la iglesia verdadera tiene que proclamar que los 10 mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. Todos. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Ah, le costó, ¿no? Estoy haciendo una trampa siempre. Noten, nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero no sabemos cuál es el séptimo mandamiento. ¿Y el sexto? No, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto. No matarás. ¿Se dan cuenta? O sea, el remanente en el tiempo del fin tiene que guardar todos los mandamientos y tiene que proclamar que los mandamientos siguen vigentes. Ahora sigue, miren.
tendrá el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? La pregunta. Noten, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19:10, ahí se nos explica qué es el testimonio de Jesucristo. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Pero noten algo interesante. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen. Ahora, ¿quiénes son los hermanos? Ahí tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos ¿los qué? Profetas. Es decir, que la iglesia verdadera tiene que guardar todos los mandamientos de Dios, los 10, y tiene que tener un profeta. Ah, interesante, tiene que tener el don profético. Pero hay una tercera característica, pero no está en este versículo, sino está en otro. Este remanente, la iglesia verdadera, tiene que proclamar al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, los versículos 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es el primer ángel. El segundo ángel que dice, ¿ha caído qué? Y el tercero, ¿qué dice? Si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿qué va a recibir? La marca de la bestia y van a recibir las plagas. Este es el mensaje de los 3 ángeles. Y tienen que proclamar esos mensajes al mundo. ¿Temed a Dios? Pregunta. ¿El mundo teme a Dios? No. El mundo no teme a Dios. Por el tiempo no puedo seguir, pero noten, pero en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia, o mejor, una mejor traducción es la resistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fe de Jesús? La comunión, exactamente. Yo tengo que tener la misma fe. Pero no solamente es eso. Interesante que en el griego dice la fe de Jesús y en otras traducciones dice la fe en Jesús. Y saben que las 2 traducciones están bien. Yo tengo que tener la misma fe que tuvo el Señor Jesucristo, pero yo también tengo que tener la fe en Él. Y las 2 traducciones están bien, no está mal. Noten lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de... Una mejor traducción es la palabra de Jesús en el texto original. Pero noten, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es decir, escuchen bien, el remanente va a tener la fe de Jesús. Es decir, va a tener fe ¿en qué cosa? ¿Se dan cuenta? La fe del remanente tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque hoy estamos viviendo en un mundo, dice, bueno, es cuestión de fe. Si uno quiere tener fe en este banco que lo va a sanar, y si, la fe lo va a sanar. Si yo quiero adorar a cualquier cosa, al piano, si yo tengo fe en el piano que me va a curar, es cuestión de fe. Pero acá dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que el remanente va a proclamar las enseñanzas de la Biblia. ¿Sí o no? Noten, 3 características del remanente. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el don profético y tienen la fe de Jesús. Y ahora viene el punto importante. Si yo quiero conocer cuál es la iglesia verdadera, tengo que utilizar estas 3 características.
y comprobar con las otras iglesias. Entonces, tenemos, y acá se pone interesante, tenemos a los católicos, pentecostales, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas y muchos más, pero lo resumí. Entonces yo tengo que pasar la prueba para ver si son el pueblo de Dios. Y la primera prueba es, guardan los mandamientos de Dios. Entonces yo tengo que ir con los mandamientos y decir, bueno, primer mandamiento, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunta, ¿pasan la primera prueba? ¿Pasan la primera prueba? Sí, pasan todos. ¿Adoran a Buda, a Zeus, Poseidón? No. Pues se pasan. Ahora vamos a la segunda. Segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen. Pregunta, ¿quién se cae acá? Los católicos no pueden ser la iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen imágenes. Muy interesante eso. Pero sigamos, sigamos, pero quedan muchas otras iglesias. Es decir, los pentecostales serán el pueblo de Dios verdadero, los mormones, los testigos de Jehová. Entonces vamos a la otra. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Pasan la prueba? Pasan la prueba. Todos. Y ahora vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día domingo para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Dice eso el mandamiento? Acuérdate del día sábado. 6 días trabajarás, que harás tus obras. Pregunta, ¿los pentecostales quedarán, los evangélicos, los mormones? No, se caen, quedan los adventistas del séptimo día. Pero, están los bautistas del séptimo día, están los mesiánicos, que guardan todos los mandamientos de Dios. Y ahora, ¿quién? Pero se avanza esto. Por lo tanto, tengo que ir a la segunda característica. Y la segunda característica es que tienen que tener el don profético. Es decir, tienen que tener a un profeta. ¿Sí o no? Muy interesante que esto vamos a avanzar. Las características del profeta verdadero. Sus predicciones se tienen que cumplir, señalan los pecados del pueblo y no contradice lo que dicen los profetas de la Biblia. ¿Sí o no? Pero ahora, resulta que en las iglesias evangélicas tenemos profetas, ¿sí o no? Ustedes van y dicen, bueno, acá está el apóstol, acá está el profeta y recibe sueños y visiones. Vamos también a los mormones, tiene al profeta Smith. Nos vamos con los adventistas y tiene a Elena de White. Y nos vamos con los testigos de Jehová y ellos dicen que el cuerpo gobernante, los dirigentes de los testigos de Jehová son el profeta moderno. Y puede haber muchos más profetas. Entonces ahora tenemos que ver. Las iglesias evangélicas tienen profetas. Pregunta, ¿guardan el sábado como dice el mandamiento? No. ¿Contradicen los profetas bíblicos? Sí. ¿Qué enseñan? Enseñan que hay que comer de todo, no importa. Cuando la Biblia, ¿qué dice? Se puede comer chanchito, se puede comer calamar, se puede comer almejas y todo eso. ¿Se puede comer? La Biblia enseña que no. Pero ellos dicen que sí. ¿Puede ser un profeta verdadero? No, porque no puede contradecir lo que dice que la palabra de Dios. Sigamos. El profeta Smith de los mormones, ¿guardaba el sábado? No. ¿Contradice los profetas bíblicos? ¿Por qué? ¿Qué enseñaba? ¿Saben qué enseñaba?
La poligamia. Es decir, que los varones podían tener más de una esposa. ¿Y sabe de dónde sacó eso? Supuestamente él tuvo una revelación donde Dios le mostró que en realidad Adán y Eva vivían en otro planeta y en ese planeta tenía muchas mujeres, pero cuando Dios lo trajo acá, lo trajo con Eva. Entonces ese es el fundamento que tienen. Entonces está contradiciendo lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿Dios aprueba la poligamia? No, si ustedes ven Abraham, Jacob, el problema que tuvo, serios problemas. Vamos a los testigos de Jehová. Punto importante, si es un profeta verdadero, el mensaje de Dios se tiene que cumplir. Si predice algo, se tiene que cumplir. Y eso lo dijo muy bien. Pero los testigos de Jehová continuamente profetizaron que venía el Armagedón, la destrucción del mundo. Pregunta, ¿ocurrió eso? No, su profecía nunca se cumplieron. Pregunta, ¿pueden ser la iglesia verdadera? Y vamos al último. Guarda el sábado. Elena de White, estamos hablando. Elena de White, ¿guardaba el sábado? Sí. ¿Ella contradijo lo que decía la Biblia? No. Al contrario, restauró las verdades de la Biblia. Noten, el diablo sabe perfectamente que el don profético tiene que ser manifestado en la iglesia y lo que hace ahora, en el tiempo cuando iba a surgir la iglesia, manda engaño para que se confunda. ¿Saben que en la actualidad hay una profetisa dentro de la iglesia? Profetiza, entre comillas. Yo no creo en esa profetisa porque por las cosas que está diciendo. Tiene la fe de Jesús. Y la fe de Jesús vimos que son las enseñanzas bíblicas correctas, ¿sí o no? Por lo tanto, una de las enseñanzas bíblicas importantes que aparece en la Biblia es el estado de los muertos. ¿Qué enseña la Biblia? Eclesiastés, ¿qué dice? Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En el sepulcro donde tú vas, no hay ciencia, obra ni sabiduría. Entonces ustedes tienen que ir con esta tercera característica a las iglesias y decir, hola, buena, ¿cómo va? ¿Ustedes qué enseñan con respecto al estado de los muertos? ¿Y qué le van a decir? Y cuando uno muere, si fue bueno, ¿a dónde va? Al cielo a alabar a Dios. Y si fue malo, ¿a dónde va? Al infierno. Y si fue más o menos, al purgatorio. Dicho sea de paso, los que van al purgatorio dicen, están salvos. El problema es que tienen que expiar algunos pecados, pero ya están salvos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a las iglesias y decir, pero si la Biblia dice que los muertos nada saben, pero ellos le van a sacar algunos versículos donde aparentemente se ve que hay vida después de la muerte. En el caso del rico y Lázaro, Lucas 16. Dice que estaba el rico y el mendigo Lázaro, y cuando murieron, el rico pensaba que iba al cielo, pero no se fue al cielo, ¿se fue a dónde? Al infierno. Y el mendigo que pensaba que iba a ir al infierno, se fue al seno de Abraham. Y ahí es una parábola del Señor Jesucristo. Y ahí, ¿cómo le explicamos eso? Pero tenemos que tener en claro que la Biblia no se contradice. Tiene que haber una explicación, y hay una explicación para esos versículos difíciles. Hay que mantenernos que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y con esto, con estas tres características, ustedes pueden ir a identificar a ver cuál es la iglesia verdadera. Tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que tener un profeta verdadero y tiene que tener la palabra de Dios como base de sus enseñanzas. A mí me espanta ver lo que está ocurriendo y eso lo vamos a ver el jueves. Y la última característica es que el dragón se va a enojar contra el remanente que tiene estas características. Es decir,
el dragón, Satanás, va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que tienen el don de profecía y a los que enseñan la palabra de Dios. Se va a irar y va a perseguir. Y esto es todo lo que vimos hoy en esta noche. Dice así, miren, punto número 1, el pueblo de Dios comienza en el Antiguo Testamento, luego continúa con el Imperio Romano, Cristo nace, muere y resucita en dicho imperio, luego Roma se divide en 10 cuernos, en 10 naciones, eso es en el año 476, luego de 476 sale un cuerno pequeño de entre los 10 y derriba 3, eso se establece en 538, y ahí comienza una profecía que lo vamos a ver mañana. Punto número 5, la mujer huye al desierto por 1260 años. Después de eso, los 1260 años, de la tierra, después de 1798, se levanta la segunda bestia que ayuda a la mujer. Hay un tiempo de paz y surge el remanente en América. Y ese remanente tiene que guardar los mandamientos de Dios, tiene que tener el don profético y tiene que tener la fe de Jesús. Y ese remanente tiene que proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y punto número 10, el último, el dragón se enoja contra la iglesia porque la tierra la ayudó y hace guerra contra el remanente. Solamente hay una iglesia en todo el mundo que puede cumplir todas estas características. Solo una iglesia. Y ustedes ya saben la respuesta. Solamente una. Y en esta semana vamos a seguir investigando. Mañana no se tienen que perder. Mañana vamos a estudiar sobre la primera bestia de Apocalipsis 13 y la herida mortal. Y el día siguiente vamos a ver cómo esa herida se está sanando rápidamente. Que el Señor los bendiga. Que podamos aprovechar esta semana y poder prepararnos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Amén.